Sí, ya estoy. Buenos días, ¿cómo están, estimados alumnos? Buenos días. Buenos días, profesor. Pequeños problemas en el sistema me han hecho que me retrase 10 minutos. Pero vamos, Buenos estamos días. empezando la clase. Quisiera de repente algunas consultas, algunas preguntas que puedan ir así o realizando mientras van llegando sus compañeros. José, de repente alguna consulta. No, todo bien, ¿Todo profesor. bien? Gracias. Bien, tenemos el inconveniente que han tomado la universidad, pero bueno, ya son temas que se tienen que resolver esta semana más tardar, ¿no? Esperemos, ¿no? Que se Sí, resuelva sí, más tardar. sí. Ojalá. Yo paso todos los días por ahí y la verdad que veo que está ahí la gente afuera, encapuchados, con la cara tapada y está medio fea la cosa. Mm, ya, ahí se le ha escapado de las manos a Retor, pues. Debió haber actuado Sí, rápidamente, ¿no? Y llegar al diálogo, ya pues recuperando la universidad, ¿no? Pero ya los días están pasando y eso no es bueno. sí, sí, Eso sí, no es bueno sí. para la gestión de retorno, pero bueno, ya es un tema muy aparte. Bien, la clase pasada, estimados alumnos, estuvimos hablando la parte introductoria de lo que era la contabilidad gerencial, ¿no? Y la contabilidad gerencial, recuerden ustedes, que se basa en la toma de decisiones en función a los resultados que nos emite la contabilidad financiera a través de los estados financieros, ¿no? Pero la toma de decisiones en cuanto a la liquidez, la solvencia, la rentabilidad que la empresa obtenía en un periodo contable al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Es lo que vamos a ir observando. Y también en función a factores internos y externos del entorno de la empresa, ¿no? Entonces se van a tomar decisiones. Pero sobre todo, esas decisiones basadas en la evaluación de los y análisis de los estados financieros nos va a mostrar si la gestión de la alta dirección en el manejo de los recursos que se les ha asignado ha sido eficiente o no. El hecho que una empresa tenga utilidad no necesariamente quiere decir que esté bien, porque no es la utilidad esperada, ¿no? El hecho que una empresa tenga pérdida no necesariamente quiere decir que ha habido una mala gestión, porque tenemos que evaluar las coyunturas que pueda haberse presentado para que la empresa tenga pérdida. Pero si aún así no habríamos presentado determinadas coyunturas que podrían haber acarreado la pérdida, hay pérdida, entonces sí existe una mala gestión. En el ámbito privado, cuando existe la mala gestión, la empresa puede iniciarle juicios a aquellos gestores, a aquellos gerentes, por malas prácticas profesionales, ¿no? Pidiendo el resarcimiento de esas pérdidas económicas que ha sufrido por esa mala gestión, esas malas tomas de decisiones que en su momento realizaron, ¿no? En el sector público, lamentablemente no es así, ¿no? Y eso lo estamos viendo en tantos escándalos que siempre salen por delitos de corrupción, ¿no? En la televisión. Bien, cuando hablamos de los estados financieros, son 4 estados financieros básicos que tenemos, ¿no? ¿Y cuáles son esos estados financieros? Esos estados financieros son los siguientes. Los estados financieros son los siguientes. Acá creo que hay una pregunta, vamos a ver. Ah, no. Que toda empresa que esté inscrita en el RENIPE tributario o régimen general tiene que emitir, ¿no? Porque cuando hablamos de los estados financieros, son los siguientes, ¿no? El estado de situación financiera, conocido anteriormente como balance general, el estado de resultados integrales, anteriormente conocido como estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo efectivo. Son 4 estados financieros que obligatoriamente las empresas que están en el RENIPE tributario, régimen general, tienen que presentar, al igual aquellas que están en el régimen agrario, ¿no? Y el régimen de la Amazonía. Tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo.
Estos estados financieros nos van a mostrar la situación económica y financiera que la empresa ha tenido en un periodo contable, es decir, al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Cuando hablamos de periodo contable, estamos hablando al 31 de diciembre de cada año. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el estado de situación financiera? Que es el estado financiero por excelencia. ¿Y por qué por excelencia, profesor? Porque muestra saldos de los otros tres estados financieros, ¿no? Por eso es el estado financiero por excelencia. Es un estado financiero dinámico, porque está en constante movimiento, ¿no? Es un estado financiero que nos muestra saldos de ejercicios anteriores, mientras que el estado de resultados integrales es un estado estático, al igual que los otros estados. Solo nos muestran los resultados del periodo contable, es decir, los resultados del año nada más, ¿no? Mientras que el estado de situación financiera nos muestra ese dinamismo de saldos que en su momento se han mostrado en años anteriores de estos tres estados financieros. El estado de situación financiera, ¿qué nos muestra, profesor? Nos muestra la distribución del activo versus el pasivo y el patrimonio, ¿no? Nos muestra el activo, nos muestra el pasivo, nos muestra el patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio, que a la vez se divide en corriente y no corriente, ¿no? El activo se divide en activo corriente y activo no corriente. Ahora voy a explicar la parte corriente y la parte no corriente. Bueno, hablamos de la parte corriente y no corriente. Y también el pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? La relación que tiene el activo versus el pasivo. ¿Por qué? Porque el activo está conformado por los bienes y derechos que tiene la empresa en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Mientras que el pasivo son deudas con terceros. Esos terceros van a cobrarnos sí o sí ese financiamiento que en su momento nos han otorgado. Sí o sí nos van a cobrar. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con honrar esas deudas contraídas. Mientras que patrimonio son deudas con los accionistas. Porque si los accionistas no hubieran aportado su capital, la empresa como tal no existiría, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo tiene dos elementos, es el activo corriente y el activo no corriente. Cuando hablamos del activo corriente, tiene tres elementos acá. El activo corriente tiene tres elementos que son el disponible, el exigible y el realizable, ¿ya? Son tres elementos básicos que tiene el activo corriente. Disponible, caja y bancos. Exigible, cuentas por cobrar. Realizable, las existencias, inventarios o almacenes. Entonces, son tres elementos que a la vez nos van a, cuando analicemos el activo corriente, nos van a decir en dónde está la mayor inversión dentro de lo que es el activo corriente. Si está en sus almacenes, si esos almacenes al momento de haber sido vendidos a mercadería, esos almacenes al momento de haber sido vendidos, ya sea el contado del crédito, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de cuentas por cobrar y qué porcentaje tenemos en forma inmediata a nuestra disposición, ¿no? Disponible, exigible y realizable. Disponible, caja y bancos, o efectivo equivalente a efectivo, ¿no? Conocido hoy en día, pero caja y bancos. El exigible, cuentas por cobrar. Y el realizable son los inventarios que tiene la empresa. Claro que la naturaleza de la empresa determinará que tenga un alto monto invertido en inventario, como también puede ser un monto muy reducido, ¿no? Si hablamos de una empresa de servicios, ¿no? De servicio de consultoría, por decir. Y el activo no corriente, profesor, el activo no corriente está conformado por aquellos activos que le generan productividad. La mayor inversión que se encuentra dentro del activo no corriente es el famoso activo fijo. El activo fijo, ¿no? Que está compuesto por las maquinarias, las edificaciones, los terrenos, los muebles y enseres, las unidades de transporte, los equipos de cómputo, equipos diversos, ¿no? Etcétera. Entonces, así es la conformación de lo que es el activo. El pasivo corriente, deudas que se deben honrar a corto plazo
Y el pasivo no corriente de deudas que se pagan a mediano y largo plazo, ¿no? Cuando hablamos del pasivo. La relación que yo tengo que siempre estar pendiente en la evaluación es esta relación de acá. Activo versus pasivo, ¿no? Pasivo corriente de deudas a corto plazo, mientras que el pasivo no corriente son deudas a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y el patrimonio, profesor, son deudas con los accionistas. Los socios o accionistas, ¿no? ¿No es lo mismo, profesor? No. Tienen la misma figura, pero socios se denominan a las personas que constituyen una SRL y accionistas a las personas que constituyen sociedades anónimas o sociedades civiles, ¿no? Y ahí, ¿qué tenemos dentro del patrimonio, profesor? El capital. ¿Qué tenemos, profesor? Tenemos también los resultados acumulados, ¿no? Así, en forma general. Hay más partidas, sino que eso lo vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando la clase. ¿Ya? Pero, en esencia, estas son las partidas que conforman lo que es el estado de situación financiera. A ver, de repente tienen una consulta, alguna pregunta, de repente alguna inquietud de lo que estoy explicando. Profesor, cuando redijo el tema del patrimonio, deudas con los socios, ¿qué tipo de sociedades? Porque las accionistas sí son sociedad anónima civiles, ¿no? Y socios. Son para las sociedades comerciales de responsabilidad limitada o la IRL, que es un único socio, ¿no? Ah, ok, ok. Sí. A ver, vamos a poner acá, socios y accionistas. Es por la división de capital. Un socio es la empresa individual de responsabilidad limitada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Mientras que un accionista, estamos hablando de una sociedad anónima clásica, así ordinaria, una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, una sociedad civil, ¿no? Que es la que más comúnmente se constituye hoy en día en el país, ¿no? Ya, ahí está. A eso se refiere. Es la división del capital. ¿Cómo se divide? El capital acá se divide en participaciones, mientras que en la sociedad anónima se divide en acciones, ¿no? División de capital, participaciones en acciones. Haciendo esa acotación, ¿no? Cuando hablamos de los socios y los accionistas en lo que es la conformación de capital de una empresa, dentro de lo que es el accionariado. Si tienen una otra consulta, pregunten, estimados alumnos, no se queden con las dudas, ¿eh? Pregunten. El tema, Profesor, una consulta. sí, Edith, Edith. Entonces, los pasivos se consideran deudas, o sea, lo que puede afectar el balance claro. negativamente. ¿Es eso? No, no, lo que afecta al balance negativamente son las pérdidas. ¿Por qué, profesor? Y Porque, esas, ya, pero no, esas deudas, o sea, ¿no es las deudas de la empresa? claro, son deudas de una empresa a corto plazo, como son los tributos por pagar, los sobregiros bancarios, tributos por pagar, ¿no? Facturas por pagar, letras por pagar, y la parte corriente de una deuda financiera. Entonces, vamos a abrirlo, ¿ya? Entonces, por eso, vamos explicando en forma general y vamos explicando en forma mucho más específica. Y ahora sí, comenzamos a aperturar cuáles son las partidas que conforman el activo corriente, no corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. Ya, vamos a comenzar acá. Entonces, cuando hablamos del activo, estamos hablando inicialmente de estas tres partidas clásicas, ¿no? Caja y bancos, cuentas por cobrar y inventario. Pero dentro de estas partidas también hay otras partidas que van neteando este valor, ¿no? Del activo corriente. Entonces vamos a tomar de nuevo acá. Y acá ya comienzo a aperturar la inquietud de ustedes. Vamos a ver. El profesor está en situación financiera, ¿no?
es la parte introductoria, y luego viene la parte específica, como les mencioné. El profesor, dentro del activo, ya, de forma más específica, tal como se muestra el estado financiero, tenemos acá lo siguiente, ¿no? En el pasivo tengo el activo corriente. Acá tengo la cuenta caja y banco. Tengo la cuenta por cobrar comerciales, ¿no? Que son las facturas, letras por pagar que tengo, ¿no? Facturas y letras por cobrar, perdón, por cobrar. Sí, acá son facturas, letras por cobrar. Por ventas a crédito. Facturas, letras por cobrar. Esto me puede generar problemas más adelante, profesor. Sí, ya les voy a mostrar. Luego, ¿qué más tenemos, profesor? Tenemos los inventarios. De bienes para la venta. Están en mis almacenes, ¿no? Todos esos bienes que están en mis almacenes son para venderlos más adelante. Pero entre otras partidas, profesor, cuentas por cobrar comerciales y también cuentas por cobrar no comerciales. Tenemos acá. Cuentas por cobrar comerciales y cuentas por cobrar no comerciales. No comerciales. Dentro de lo que son las cuentas por cobrar comerciales, también hay una provisión para cuentas de cobranza dudosa, ¿no? ¿Y cuándo se genera esa provisión? Que va en negativo. Ese sí es pérdida. Desde el punto de vista gerencial es pérdida para mí. Desde el punto de vista contable es un gasto. Es un gasto de administración. Viene la provisión para cuentas de cobranza dudosa. ¿Cuándo se determina esa provisión? ¿Cuándo se realiza esa provisión? Cuando hemos llegado al año y no hemos podido cobrar la deuda, la venta al crédito que nosotros realizamos, ¿no? Al cliente Pedro Quiroz. Desapareció del mercado, lo notificamos, le enviamos carta simple, carta notarial y nunca se apareció. En ese momento tengo que castigar esa cuenta por cobrar por esa venta al crédito que en su momento yo realicé. ¿No? Facturas de letras por cobrar por ventas al crédito. Por ventas al crédito. ¿Ya? Y también tienen las cuentas por cobrar no comerciales. ¿Cuáles son? Los préstamos al personal, los préstamos a los directivos, a los gerentes de la empresa, así también como préstamos a terceros, ¿no? Se va abriendo las cuentas contables. Y los inventarios, profesor, también tienen una provisión, la provisión para desvalorización de existencia, cuando existen mercaderías totalmente malogradas, obsoletas o ya no existentes en mis almacenes. Entonces yo tengo que generar esa provisión de cuentas, provisión para desvalorización de existencia, ¿no? Para desvalorización de existencia. Algunos estados financieros a veces lo presentan con esas provisiones o también lo puede presentar con su valor neto. Quiere decir que ya presentan el valor real de las cuentas por cobrar comerciales menos la provisión, ya, al igual que de los inventarios. A ver, de repente tienen alguna consulta acá, de repente tienen alguna pregunta, pregunten. Sí, profesor, una pregunta. Sí, José. Por ejemplo, si nosotros vendemos un producto y tenemos un descuento por volumen, digamos, como un tipo rebate a fin de año, y tenemos que hacer una provisión para ese monto, ¿no? O sea, si por ejemplo el cliente llega a una cierta cantidad de volumen y se le va a devolver una cierta cantidad de plata si es que llega, ¿no? O sea, no es seguro. Pero ¿eso en qué parte va? ¿Sería también una provisión, pero en qué parte iría eso? No, eso va como descuentos y bonificaciones concedidas en el estado de resultados. Por eso que en el estado de Ah, resultados tenemos nosotros las ventas brutas y luego vienen las ventas netas, ¿no? A ver, ya, ese es el otro estado financiero, pero haciendo, ya, pero no, está bien, eso iría en otro sitio. Y en el caso de, por ejemplo, esta provisión para devaluación de existentes, es, por ejemplo, si tengo productos perecibles y que considero que por allí se van a ir a pérdida y los tengo que colocar ahí en desvalorización. claro, eso va en la provisión para desvalorización de existencias. Pero Ya, previamente, SUNAT me dice, tienes que mostrarme evidencias de que realmente esa mercadería tú la estás desechando, ¿no? ya. Son evidencias, fotos. Profe, una Ya. consulta. ¿Y qué pasa si, Habla. qué pasa si provisiono de manera preventiva, porque avisoro de que, por ejemplo, ese producto se va a botar
pero finalmente ya provisioné todo, pero finalmente, digamos, logro venderlo. Ya, entonces esa provisión se revierte. Se Se revierte. hace un estorno, o sea, contablemente le denominamos estorno a la provisión que hemos realizado. ¿Y por qué, profesor? Porque toda provisión, esta provisión, afecta al estado de resultados. Esta provisión y esta provisión afecta al estado de resultados, porque va como costo o va como gasto. Entonces se baja la utilidad y se paga menos impuesto a la renta. Por eso que SUNAT me dice, muéstrame, evidénciame que realmente has agotado la vía administrativa acá, e incluso te está haciendo la vía judicial, si monte sustancial, sobre 100.000 soles, ¿no? En lo que es las cuentas por cobrar, por ventas a crédito. Y acá sí me dices, acá sí me muestras evidencias, incluso a través de un informe notarial, ¿no? Que haya ido el notario para que observe la desaparición de aquellas mercaderías que ya no las puedes vender. Entonces, ahí me muestran las evidencias, me dice SUNAT, me tiene que mostrar esas evidencias, porque si no, no te acepto la provisión. ¿Y por qué, profesor? Porque afecta a resultados. Genera una cuenta de costo o genera una cuenta de gasto. Generalmente gasto, pero igual los costos y gastos bajan a los ingresos por ventas y se tiene menos utilidad. Por eso es que a recibir menos pago de impuesto a la renta de tercera categoría, SUNAT inmediatamente comienza a observar esa provisión. Y son provisiones que no son de montos sustanciales, lo observa y bueno, lo pasa, ¿no? Pero si son montos sustanciales, una cosa, miren, el estado de resultados, de repente no está en el ERI, ¿no? El estado de resultados. Así, haciendo, después lo voy a explicar también con mayor detalle el estado de resultados, pero estamos absorbiendo acá. Tengo las ventas, tengo mi costo de ventas, tengo mi gasto, ¿no? Así en forma general. Y acá tengo una utilidad, lo que se espera, la utilidad. Y acá tengo el impuesto a la renta. Acá tengo la utilidad neta. Después vamos a abrir esto. Este es un pequeño preámbulo de lo que va a ser el estado, lo que es el estado de resultados. Tengo mis costos, tengo mis gastos, y ya tengo la utilidad. Entonces acá tengo, profesor, en mis ventas tengo así, 980.000. Acá en mi costo de ventas tengo el 50%, ¿no? El 50%, 450.000, 400, menos 470.000. Mi costo de venta. Tengo mis gastos acá, menos 240.000. Ya tengo mi utilidad. Y sobre eso pago el impuesto a la renta. ¿Cuánto, profesor? La utilidad del 29.5%, porque estamos en régimen general, 29.5%. Esto acá por el 29.5%. Esto es lo que recibe el Estado. 79.000, en este caso, 650 soles, ¿no? Está recibiendo como impuesto a la renta del Estado, ¿ya? Hasta ahí está feliz el Estado, ¿no? Porque no hemos hecho ninguna provisión. Pero aplicamos la provisión. Aplicamos la provisión. Y esa provisión nos va a reducir el pago del impuesto a la renta, ¿no? Acá está la provisión. La provisión, desvalorización de existencia. Aplicamos esta provisión y esa provisión son menos 80.000. Bajar la utilidad y ustedes vean cómo es el comportamiento de esta provisión. Inicialmente no teníamos la provisión y ahora sí la tenemos. Lógicamente que mi utilidad también se reduce. Así tiene que ser, pues, ¿no? Se va a reducir, ¿por qué? Porque es una pérdida para mí. Inicialmente es pérdida. Desde el punto de vista contable tributario, viene a ser, en este caso, la provisión de evaluación de existencia es un gasto de ventas, ¿no? Y acá tengo la utilidad neta. Mi utilidad neta también se reduce, claro, se reduce, pues porque al final no vendí esos bienes que compré, almacené esperando venderlos y ya no los puedo vender, estoy perdiendo. Entonces, si no existe la provisión, ¿cuánto pago de impuesto a la renta? 79.650. Ahora con la provisión, el impuesto a la renta se reduce, como ustedes están observando ahí, a 56.000. Por lo tanto, SUNAT siempre nos va a observar esas provisiones, ¿no? Es decir, muéstrame evidencia de que realmente era necesario ejecutar esa provisión. Toda provisión que puedo hacer, así como en su momento ha preguntado José y también Alan, sobre todo la pregunta de Alan,
reduce la utilidad. Ahora, si yo provisiono, profesor, anticipando lo que pueda suceder y al final no sucede, ¿no? En el caso de la mercadería, porque al final las vendo, entonces esa provisión se revierte. Contablemente, estornamos ese asiento de la provisión. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Durante los 12 meses del año podemos hacer determinadas provisiones, pero cuando vamos a presentar nuestra declaración de pago de impuesto de la renta de tercera categoría, nuestra declaración jurada, nosotros tenemos que ver bien si esas provisiones tienen sustento o no. Si no tienen sustento, ya, vendí la mercadería, esa provisión desapareció, como ustedes están viendo ahí, ¿ya? Desapareció la provisión. Entonces no hay ningún problema. No puede permanecer esa provisión porque cuando venga una autoridad SUNAT a observar eso, me va a hacer que repare esa provisión que innecesariamente yo registré en mi libro de contabilidad. El reparo tributario, ¿qué significa? El reparo tributario significa que todo costo o gasto que al final la SUNAT haya determinado que no tiene sustento, se sume a la utilidad y sobre eso se paga impuesto a la renta de tercera categoría más las multas e intereses moratorios correspondientes. ¿Ya? Ese es el procedimiento tributario en cuanto a las provisiones. Si tienen otra consulta, pregunten. Sí, ¿No hay problema? Sí, profe, Ana. una consulta, mira, hay digamos que un hábito que yo he podido observar dentro de alguna de las compañías donde he trabajado, es que normalmente cada 3 meses se va presentando el estado real y la proyección del estado, cómo más o menos va a terminar la empresa. Ya, esos son los Entonces, estados trimestrales que está presentado. Está muy bien eso. Eso sí, está bien la política. en ese sentido, ¿qué es lo que hacen cuando, o sea, trabajan un poco al nervio, ¿no? La gerencia general, cuando ve que algo puede ir mal, con la finalidad de advertir al directorio, lo que hace es provisionar y como se ve en su cuadro, pues va advirtiendo de que la utilidad va a bajar y cómo puede afectar eso, ¿no? Entonces, después ocurre lo que le mencionaba, ¿no? Comienzan a revertir porque se solucionó y no era tan grave como se pensaba y todo el tema. Entonces, la pregunta es, si yo tengo esa conducta de revertir, 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 porque mi finalidad es advertir al directorio que algo puede pasar mal anticipadamente, la SUNAT, esa parte digamos, constante revertimiento, no me lo observa. No, salvo que haga una auditoría al detalle, ¿no? Y observe el comportamiento de las provisiones en tu libro mayor. Pero no, no lo va a observar, no lo va a observar ahí, lo va a pasar, lo va a ver, pero no lo va a poner como una observación, por si acaso, ¿no? Pero se supone que a la alta dirección yo le presento, si bien es cierto, los balances trimestrales y a la vez presento lo que he proyectado. No hay necesidad de hacer las provisiones, porque yo tengo un balance proyectado, un estado de resultados proyectado, o un presupuesto ya, y eso lo voy comparando con lo ejecutado, ¿no? Entonces ahí voy viendo las tendencias. No hay necesidad de hacer la proyección. La provisión lo puedo hacer acá, así como les estoy mostrando, ¿no? En el caso que no vendiéramos el 30% de las existencias, esto nos generaría esta provisión, porque es pérdida para nosotros, por decir, ¿no? Menos 80.000, ya, menos 80.000. Eso es lo que va a suceder, estimados directores, porque si no ponemos mayor campaña publicitaria o marquetera para nuestros productos, nos generaría esa pérdida de 80.000. La utilidad se va a reducir. ¿No? La utilidad se va a reducir. Acá, claro, a la alta dirección no le interesa la reducción del pago de impuesto a la renta. Lo que le interesa es la Utilidad. reducción de la utilidad. ¿Por qué, profesor? Porque ellos se van a repartir esta utilidad. Entonces no les conviene, pues, ¿no? Entonces yo le estoy advirtiendo. No estoy haciendo el asiento contable, lo puedo hacer así como proyección. Entonces, ¿qué necesitamos para vender todo? Ah, ahí viene la otra variable, ¿no? Y ahí le van a dar, se supone que le dan las herramientas o le dan aconseja al directorio para que realice determinadas actividades con las cuales, o ordene que se realice determinadas actividades con las cuales se va a poder vender esa mercadería por 80.000 y no va a generarle pérdida, ¿no? Así seguro lo están mostrando. Pero si contablemente están haciendo para mostrar el estado financiero no lo considero adecuado, ¿ah? Lo proyectado versus lo ejecutado. Pero, profesor, si al final esas provisiones ya se revierten y ya no se ejecutan porque no hay razón de ser ejecutadas, ¿la SUNAT lo puede observar? No, porque son balances trimestrales y no es el balance de cierre anual.
Observa cuando es el balance de cierre anual, ¿no? O el estado financiero de cierre anual. Ahí lo va a observar. Justamente porque les decía, como les estoy mostrando, es porque reciben menos pago de impuesto a la renta de tercera categoría. Por eso me observarían. Después no. Tienen que mostrarse sustento de esa provisión. Acá, tiene que mostrarse de esta provisión, porque son mercaderías, son almacenes, ¿no? Incluso un notario tiene que dejar constancia de que hemos desaparecido, vemos ya eso, todas esas mercaderías que están totalmente vencidas, ¿no? ¿Ya? Ahora, los gastos, los desembolsos, profesor, que me genere el hecho de desaparecer esas mercaderías ya que no puede venderse, ¿se pueden cargar como costo gasto? Sí, lo puedes cargar como costo gasto, ¿no? Porque estás desembolsando dinero para que puedan desecharse esos productos que ya no puedes vender, sobre todo si son productos tóxicos, ¿no? Entonces, eso tenganlo presente. Buenas preguntas, ¿ah? Sí, profe, sí, ya más o menos ya me quedó bastante claro. En realidad es un tema por advertir y es mejor al final ir decir, hemos ganado más de lo que íbamos proyectando que después decir, mi utilidad iba a ser 10 y finalmente quedó en 7, ¿no? Entonces por ahí como que se protege la gerencia general. Pero Una pregunta más, profe, sobre este tema. Ya, hay un producto que he provisionado, me está generando gastos y como son productos que se pueden comer, que todavía están en buen estado, pero que el mercado no lo requiere, muchas veces decidimos donarlo. ¿Qué beneficio tiene una donación aquí en este cuadrito, profe? la donación solo se puede hacer para instituciones públicas que están en la relación, hay una relación en SUNAT a los cuales la empresa privada puede donar, ¿ya? No a libre albedrío. O puede donar a la municipalidad de repente, ¿no? Por la región en la cual tú estás desarrollando tus actividades mercantiles, ¿no? Municipalidades, gobierno regional, comunidades, ¿no? Habría que ver la normativa de donación. La donación funge como gasto y reduce el pago de impuesto a la renta. Ya, esa mercadería no generas una provisión, o forma parte del costo también, ¿no? Lo generas como una salida de una venta. Y ese es el beneficio de una donación a una institución pública autorizada por SUNAT para que reciba donaciones. ¿Ya? Entonces, al fungir el costo-gasto, baja la utilidad y se paga menos impuesto a la renta de tercera categoría. Porque se genera factura incluso hasta por donación, por el Claro, precio que supuestamente se iba a vender, ¿no? claro, es que ahí tiene que ver mucho el cargo de almacén, pues. Entradas de mercaderías por compras, con facturas, o barruecas o tickets, por decir, menos la salida que es generada no, por la venta de esas mercaderías. Es como una venta, es como una venta, porque Y puedes ahí darle de baja de tu almacén. en el cuadro, ¿cómo lo agregaría? Esa es la parte que quiero tener claro. Acá. Va como costo, va como gasto, cada donación. Y va restando. Ya va como costo, va como gasto. Y al restar, automáticamente baja el pago del impuesto a la renta, ¿no? Acá viene la donación, que viene menos 15.000, por ejemplo. ¿Qué te genera a ti? ¿Cuál es el beneficio? Que baja el impuesto a la renta. Ese es el beneficio que te genera la donación. Pero por eso el Estado dice no, solo a instituciones públicas o entidades públicas que esté autorizado para que se haga la donación. No es salir de albedrío. Porque yo podría donar a una empresa privada de mi entorno con la finalidad de bajar el pago de impuesto a la renta, ¿no? Pero no es así, pues. No es así, ¿ya? Claro, ahora, profesor, una pregunta. Ahí, si se hace una factura, o sea, ¿cómo funciona? Pues si supuestamente una factura estaría como registrada como una venta. ¿No Claro. inflaría la venta o cómo se pondría para restar esos 15.000? Ah, claro. Buena pregunta, muy buena pregunta. Porque al momento de facturar, el costo, el valor que le pones, Alan, ¿es valor cero o el valor de Bien costo, digamos? bajo de repente, ¿no? Un Valor valor de bajo, costo, ¿no? valor de venta no, valor de costo. Por ejemplo, mi producto me costó un sol, lo multiplico por un sol lo que he donado, pero yo normalmente estuve vendiendo a 2 soles. No le pongo el valor de venta, sino el valor de mi costo. Digamos que lo que Claro, me costó la claro. producción.
Ahí, como estás donando, la donación va acá y también va como costo y también acá en la factura, valor cero al final. La entrada y salida. Pero queda una diferencia, profesor. ¿Por qué? Porque es de un menor precio al que yo compré. Si no es al precio de costo, si es un menor precio de costo, entonces se generaría esto también. Para poder cuadrar tu almacén. Pero ahí no hay beneficio. O No. sea, El yo beneficio, entiendo que lo hacen por algún beneficio. sí, pero el beneficio, no, pero si tú estás facturando por un monto, es como una venta. Y acuérdense que acá las ventas están sin IGB. Acá las ventas y los costos están sin IGB. Por si acaso, en el estado de resultados no está incluido el IGB, sea para las ventas o otros ingresos, menos los costos y gastos, no tienen IGB. Mientras que en el estado de situación financiera, los montos iban con IGB, por si acaso, para que no se Mira, genere el doble beneficio tributario. Ahora, si tú emitiste una factura por el valor, el 50% menos de lo que era el costo de esa mercadería que estás donando, entonces igual, va acá y va acá la donación, ya sea como costo, ya sea como gasto. Y la diferencia, profesor, genera esto. Genera esto de acá. Entonces, ¿cuál es el beneficio, profesor? ¿No hay beneficio? No, pues. Pero el beneficio monetario no existe. Existe el beneficio del agradecimiento de la comunidad o región o distrito o personas a las cuales tú donaste ese bien. mira, qué bueno que me lo haya clarificado, porque yo dentro de mi ignorancia contable, y yo pensaba, mire, y no, nunca pregunté a mi contador general, yo pensaba que esa factura por donación le descontaba directamente a la renta por pagar, y que ese era mi beneficio. Pensaba yo que era así. No, porque al emitir la factura, se está emitiendo una factura con la finalidad de dar legalidad a la salida de esa mercadería. Porque miren, vamos a ver, cuando tenemos el cargo de almacén, ¿no? O libre inventario de almacén. Carga de almacén. El carga de almacén tiene tres partidas, ¿no? Tiene acá la descripción, la fecha. Todo está sistematizado, ¿no? Todo está sistematizado, ya no es el carga manual, ¿no? La sistematización ha logrado optimizar bastante también el control de los inventarios, ¿no? De los almacenes. Tenemos acá la descripción, la fecha, la descripción del bien, ¿no? Tenemos acá las entradas, tenemos acá las salidas, las entradas tiene tres, las salidas, y tenemos el saldo. Tenemos acá el saldo. Las entradas tenemos acá cantidad, precio unitario, ¿no? Precio unitario. Tenemos acá el saldo. Igual que para las salidas, igual que para el saldo. Entonces, si estamos hablando del almacén y me estoy generando una salida, se supone pues que al emitir el comprobante de pago es como una venta. Y eso tengo que registrar en el estado de resultados. Y a la vez, como estaba donando, esa donación, esa salida, al final me genera una cuenta de costo-gasto, ¿no? O sea, no me estaría pagando más impuesto a la renta, ¿no? Porque tengo que darle de baja de mi almacén. Entonces, las salidas, tengo el saldo. Entradas por ventas, salidas, perdón, entradas por compras y salidas por ventas, ¿no? Te has emitido una factura, ¿no es cierto, Ana? Te has emitido una factura, entonces esto es así. Sí. Porque todo está registrado contablemente. No hay nada que quede al azar, ¿ah? Cuando tengo mi contabilidad, la contabilidad se encarga de registrar todo, 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 todo. Vamos registrando, ¿no? Entonces, acá, vamos a ver la dinámica del cargo de almacén. Entonces, así es la dinámica, sea un cargo a través de sistemas o sea un cargo manual para una empresa muy pequeña, ¿no? Podemos controlar manualmente, sí, un pequeño sistema o una hojita de Excel, profesor, sí, lo podemos ir controlando. Un negocio pequeño lo podemos ir
controlando, ¿no? Entonces acá tenemos la siguiente dinámica. Tenemos acá recién empresado sus operaciones de la empresa y tenemos el 2 de enero, tenemos una compra. Compra de mercadería. La cantidad son 30 unidades y el precio unitario a 15, entonces acá tengo mi saldo, ¿no? 15. Como es la primera compra, entonces acá va de frente, porque no hay salida, ¿no? Va de frente. 30, los 15 y el saldo. Aplicamos un determinado método de evaluación de inventario, profesor, ¿sí? Que es el método PES, primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Bien. Entonces, ese es el método clásico que utilizan las empresas comerciales e industriales, ¿no? En las empresas en las cuales físicamente no se puede separar los bienes, los primeros bienes que he comprado de los últimos, utilizamos el método promedio. ¿Ya? Utilizamos el método promedio. ¿Ya? Profesor, y el método WEX, últimas entradas, primeras salidas, no se utiliza acá tributariamente acá en el país actualmente. Solo se utiliza en épocas hiperinflacionarias, por si acaso, el método WEX. ¿Ya? Tenemos el método PES. Y acá viene el 10 de enero, tenemos una venta. Entonces la venta son 10 unidades. 10 unidades. ¿A qué precio? Al precio de costo, 15 soles, ¿no? Pero profesor, acá en las ventas no tendría yo, perdón un ratito, en la venta no tendría yo el precio de venta, el precio de la ganancia, no lo vemos, eso lo ves en el libro diario y el libro mayor. Acá se registra tanto las entradas como las salidas al precio de costo, para que me vaya cuadrando, ¿ya? Para que me vaya cuadrando. Entonces acá la venta, igual, sale por el mismo precio de costo. Las entradas y las salidas, si te das cuenta, acá se reduce y acá el saldo ya es distinto, ¿eh? Porque acá viene menos los 10.000, acá está. Método PEC, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. ¿Ya? Y acá viene mi saldo. Hago el cierre, inmediatamente el sistema, como está sistematizado, cierra y me da el saldo. ¿Cuánto es el saldo? Para vender. Me queda 20 unidades a 15 soles, método PEC, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. Profesor, y si compro otro precio, de repente entra otro precio, ya, seguimos acá. El día 15 de enero hay otra compra. Compra 15 unidades al precio de 16 soles. $140 soles. Y luego viene el 20 de enero y hay una venta, ¿no? Una venta de mercadería. La venta es 25 unidades. ¿A qué precio va a salir? Ahí se aplica el método PES. Primera sentada, acá vamos a ver método PES, ¿no? Método PES. Primeras entradas, primeras salidas. 25 unidades. Entonces, esas 25 unidades, primero salen los 20 a 15 soles, ¿no? Y luego sale la diferencia de los 15. ¿Cuánto? 5. Entonces se llama, ¿no? Método PEX. Método PEX. Los 5, ¿de dónde sale, profesor? De acá, del siguiente saldo. Y así vamos teniendo todos los saldos de mi almacén. El control acá es diario, ¿no? La recomendación, que es el control interno que debemos desarrollar en nuestros almacenes, lo recomendable es que se tomen, haya una toma mensual, toma de inventario físico de mis almacenes en forma mensual. ¿Sí? Acá se dan cuenta ya, toda esta mercadería que tenía, ya lo consumí, ya lo vendí. Y de acá todavía me queda, ¿cuánto? 10 unidades. Todo esto aquí ya salió. Por eso se llama método P. Primeras entradas, primeras salidas. Primeras entradas, primeras salidas. Entonces, si está facturando, es una salida. ¿En qué precio, profesor? El precio de costo. Entonces, no hay problema, entró y salió. Pero ¿cómo lo muestro en el estado de resultados? Ahí, como les acabo de mostrar hace un momento. Es el famoso CARES de almacén. Recomendación para un eficiente control interno de mis almacenes, que se haga una toma de inventario físico de los almacenes en forma mensual, inopinada, ¿no? Es decir, sorpresiva, para determinar los faltantes y sobrantes que pueda haber en mis almacenes. A veces hay sobrantes, ¿no?
Y a veces hay faltantes. Entonces, si hay faltantes, por eso me han robado. No, no necesariamente, sino que de repente no se registró, como la toma de inventario fue sorpresiva, no se registró una salida, ¿no? Y ahí se evalúa, se verifica los comprobantes de salida y ahí determinamos si realmente hay faltantes. Si hay faltantes, ¿por qué? Y se comienzan a determinar responsabilidades, ¿no? Se hace la denuncia policial, viene la policía, inspecciona y a la vez también se comunica al seguro por la pérdida sufrida para ver si existe la reparación o reitero de esa mercadería que ya no existe en mis almacenes, ¿no? Recomendación, tengan un seguro contra robo, incendio de sus almacenes, para que así puedan tener un resarcimiento de las pérdidas que puedan sufrir ante estos imprevistos que se puedan presentar en el tiempo, ¿no? Es la recomendación que se da y sus almacenes tienen que pues, cumplir con los requisitos que les pide la compañía de seguros para que les pueda ejecutar la póliza que ustedes han adquirido, ¿no? Si tienen una pregunta, pregunten, estimados alumnos, ¿eh? Sí, Entonces, sí, profe, lo más probable, yo no he prestado atención porque cada compañía, pues cada área se ocupa de sus funciones, ¿no? Pero lo más probable, ahora ya entendiendo su cuadro, es que cuando se hace donación, se pone el costo, por decir 10, pero la venta por donación a 1. Ahí sí se me hace sentido de que tenga algún beneficio la compañía, porque yo sé que lo hace por algún beneficio que tienen sobre los resultados. ¿Es probable eso? ¿Sí se puede vender por debajo bien sustentado, por debajo de lo que cuesta? claro, lo está haciendo así para que no afecte, para que no afecte. Eso sí, como es donación de institución pública, sí, la SUNAT lo va a aceptar, no hay problema ahí. ¿Por qué? Para que no afecte al estado de resultados, pues. Porque si acá incrementas las ventas, si acá incrementas las ventas, mira, si acá incrementas las ventas, por decir en 100, ¿no? Le ponemos 100 a valor de 100 unidades a un solo profesor. Automáticamente el impuesto a la renta se incrementa, pues, Claro, ¿no? Entonces eso acá es. saco los 100 y ese impuesto a la renta automáticamente ya no es, ¿no? ¿Mm? Todo tiene una razón de ser en la contabilidad, no hay nada que se escape. Cuando existe una contabilidad real, ¿no? Y sincerada, pues se supone, ¿no? Porque de repente yo puedo ejecutar provisiones, como hace un momento dijiste, ¿no? Y lo mantengo ahí, SUNAT no me revisa, como SUNAT no me revisa, entonces pasa, ¿no? He bajado el pago de impuesto a la renta, pero ante una revisión tributaria posterior, ahí sí viene el problema para la SUNAT. Estoy en clase, mamá. Estoy en clase, viejita, estoy en clase ahorita. Ya, mamá, ya. Entonces, eso es así el procedimiento, estimados alumnos, ¿ya? De acuerdo, profe. Profe, y dentro aquí de su resumen queda en utilidad neta, La utilidad pero neta, de ya. esa utilidad neta hay un porcentaje que se le reparte, creo que es el 5% a todos los trabajadores. ¿Y eso cómo se incluye dentro del cuadro? No, no, eso va acá. Claro, esto es hecho como una empresa que no tiene más de 20 trabajadores en planilla, Ay, 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 ay. o el promedio de Ya, ya, trabajadores contratados durante el año no superan los 20. Por eso queda realizado este cuadro, ¿no? Pero ya. acá, profesor, si hablamos de la participación de los trabajadores, acá vendría la participación antes del impuesto a la renta. Los trabajadores están antes del Estado, ¿no? O sea, el beneficio para los trabajadores por su productividad está antes del beneficio que el Estado obtiene al cobrar el pago de impuesto a la renta. Si es una empresa industrial, vamos a ver acá que es el 10% la participación, ¿ya? Participación. Participación de los trabajadores, ¿no? Por ley, eso es por ley. Entonces, 10% de esto acá. Por alguna razón he visto yo ahí el 5%. ¿Será porque es Es agroindustrial? servicios, es servicios. Ahora vamos a ver, utilidad antes de participación. Ya, esa es la utilidad antes de participar. Que acá viene la utilidad antes de impuesto a la renta. Profesor, una consulta. Sí, ¿Y la empresa puede definir qué utilidad darle o es obligatorio, por decir así como usted dice, el 10%? Porque en algunos casos he escuchado que las utilidades que me han dado es un sueldo, por decir. ¿cuál es el giro de negocio de la empresa? Porque todo está en función al giro de negocio. Venta de productos.
Ya, entonces es una empresa comercial, 8%. Es 8%. Si no me equivoco, es 8%. Ahorita lo vamos a ver en el cuadro. Ya, ahorita lo vemos. Ya, y acá está el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, que es de esta de acá. Ya está, ahí está. Esa es la utilidad neta. Le da la participación de utilidades a los trabajadores, ¿no? Se le da la participación por ley. ¿Qué es lo que me dice la ley? Cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores en planilla o el promedio de trabajadores contratados durante el año supere los 20, en ese momento la empresa está en la obligación de dar participación de utilidades, por si acaso, ¿no? Da participación de utilidades, ahí lo tenemos. Da la participación de utilidades. Entonces, acá está el decreto legislativo 892, decreto supremo 00998 del siglo pasado, que sigue vigente. Las empresas pesqueras, 10%. Las empresas de telecomunicaciones, 10%. Las empresas industriales, 10%. Las empresas mineras, 8%. Las empresas de comercio al por mayor y menor y restaurantes, que es una empresa comercial, 8%. Empresas que realizan otras actividades, como son las empresas de servicio y otras actividades no mostradas acá en este cuadro, 5%. ¿Ya? 5%. Si te han dado un sueldo, está bien, pues, ¿no? De repente como una bonificación adicional. Pero si la empresa te está dando como participación en forma consecutiva durante 2 años un sueldo, ya es obligatorio. ¿Ya? Ahora, la participación se calcula el 50% en función a las horas laboradas durante el año por el trabajador y el otro 50% en función al sueldo que recibe, por si acaso, ¿ya? Al sueldo que recibe. Y acá está el procedimiento de el promedio de que nos dice, ¿no? Más de 20 trabajadores en planilla o el promedio de trabajadores contratados durante el año superen los 20, ¿no? Entonces, yo de repente, erradamente, o mi contadora, eso lo he descubierto yo, eso lo he visto yo en auditorías que he realizado en su momento, ¿no? Entonces, ahí he descubierto que muchas veces el colega, el contador, ¿no? Por desconocimiento de repente de este procedimiento, piensa que teniendo 20 trabajadores en el mes de diciembre no se paga participación y no es así. Dice el promedio de trabajadores que he contratado y que yo he declarado en mi planilla plan, ¿no? El promedio. Y acá el promedio es 19,67, no se pagan utilidades porque dice más de 20, no dice 20, más de 20. Acá sí se pagan utilidades. Y a todos los trabajadores que yo he declarado en mi planilla, plame, a todos esos trabajadores yo les tengo que pagar sí o sí, les tengo que pagar utilidades. A todos, ¿ya? En este caso acá. Entonces, muchas veces la empresa tiene alta rotación o se ha generado rotación de sus trabajadores en la planilla durante el año, ¿no? Entonces, de eso tenemos que tener cuidado, porque las multas de SUNAFIR por no pagar utilidades se considera falta gravísima. Entonces hay que tener bastante cuidado, son muy fuertes las multas, ¿no? Ahí tienen ustedes el procedimiento. Si te pagan un sueldo completo, bienvenido, pues, mi estimada alumna, ¿no? Bienvenido. O sea, pueden pagar más, pero no pueden pagar menos de acuerdo a ley. Claro, pueden pagar más, pero no pueden pagar menos de acuerdo a la ley. Ya, si yo soy el gestor de la empresa, le pago lo que es justo. ¿Ya? Les pago lo que es justo. Porque dar y dar, como les dije en la primera clase, ¿se acuerdan? Muchas veces lo motivamos por desconocimiento de nuestros trabajadores, si bien es cierto, ellos laborando generan la riqueza en la empresa, pero a veces si la empresa se encuentra en crisis financiera, no entienden muchas veces que la empresa no puede dar lo que en su momento dio, ¿no? Entonces, por eso los 5 primeros años de funcionamiento de la empresa den lo que la ley les obliga a dar. Si la empresa va en constante crecimiento o mantiene sus ventas constantemente y no baja sus ventas por la dedicación y entrega de sus trabajadores, sí es necesario motivarlos, ¿no? Dándole bonificaciones adicionales, ¿no? Descansos, bonificaciones adicionales, capacitaciones que le pueda brindar, que también es una obligación hoy, por ley también, capacitar a sus trabajadores que están en planilla. Entonces tienen que tener siempre eso, ¿no? No es dar y dar, sino también hay que ser un poco más mesurados en el dinero que estamos generando en un año, que de repente el otro año no lo vamos a tener. Hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Hay que tener cuidado. Profesor, una consulta. Sí, dime. Es- He escuchado que las empresas a veces invierten las utilidades para no asignarle a los trabajadores. Claro, cuando la empresa se encuentra, es una estrategia empresarial, legal, ¿ah? Es legal, no es ilegal, es legal.
lo permite la ley. Cuando la empresa se encuentra en un proceso de inversión, crecimiento de la empresa y está haciendo inversiones, no se pagan utilidades. Porque teóricamente se asume que a la empresa, al incrementar sus activos fijos, ¿no? Comprando, comprando nuevos inmuebles, va a vender más y los trabajadores se van a ver beneficiados en mayor proporción a la que inicialmente tenían, ¿no? Esa es la idea del proceso de inversión. Es una estrategia empresarial para no pagar utilidades, sí, pero se supone que no invierto por invertir, invierto comprando unidades de transporte, maquinarias, ampliando las instalaciones que tengo, ¿no? De la planta de producción. Y eso va a redundar en la productividad, se va a duplicar las ventas, y si duplican las ventas, ¿no? Automáticamente la utilidad va a ser mayor. Y si es mayor, los trabajadores que en su momento esperaban recibir una utilidad de 20 soles, ahora la van a recibir de 40 soles, ¿no? Por eso que, por ley, dice muy claro, si te encuentras el proceso de inversión, no se pagan utilidades. Dime. Bueno, ese es el concepto que debería ser, pero al final la empresa crece, 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 se vuelve cada vez más monstruo, porque al final toda la inversión lo que quiere es que sea beneficio para la propia compañía, sigue creciendo y nos jubilamos y las utilidades no llegan. No hay ahí, digamos, Un límite contablemente para las un inversiones, límite, profesor, no hay. no hay, No hay. listo, listo. No hay. Entonces, a veces la empresa comete abuso, profesor, sí. Si se diera esa situación y tuvieran ustedes la oportunidad de cambiar de ámbito laboral, tendrían que hacerlo, ¿no? Pero profesor, ya tengo edad, ya no es fácil buscar trabajo, hay que ser realistas, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero al menos tengo mi sueldo y algunos beneficios laborales que por ley la empresa nos da, como son las gratificaciones, las CTS, las vacaciones. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer, estimados alumnos, cuando somos trabajadores y estamos laborando tiempo y ya pasaron los años en una empresa que no nos gratifica como nos debería gratificar, ¿no? Eso, si soy más joven, sin desmedro de las personas adultas que tenemos en general, que somos, ¿no? Porque también soy adulto ya, ¿no? Tienen Profesor, mayor una oportunidad consulta. laboral. Buenos Dime, días. Paola. Sí, Profesor, mi pregunta va, entonces, pagar utilidades a los trabajadores nos ayuda con el pago del impuesto a la renta, lo disminuye. claro, disminuye el pago de impuesto a la renta, claro que sí. Ya. Bueno, también he conocido empresas que para evitar este tema de pagar utilidades a los trabajadores, lo que hace es generar nuevas empresas, ¿no? Con nuevas razones sociales y distribuye a estas en diferentes proporciones a sus trabajadores. Entonces, esa práctica creo que no es, bueno, legalmente sí, sí se puede, pero creo que no es una buena práctica, ¿no? No es una práctica, no existe ética empresarial ahí, lamentablemente, ¿no? No hay ética empresarial. Pero, profesor, ¿es ilegal? No. Lo que No, sí, claro, lo no, que no sí es los ilegal. trabajadores podrían denunciar a la empresa, a las Ujú. empresas que conforma el accionista Pedro Quiroz, por decir, porque existe un hecho vinculante en la empresa A, en la empresa B, en la empresa C, en la empresa D, donde yo maliciosamente, haciendo uso de la ley, interpretándola en lo que me favorece a mí, estoy dejando de pagar utilidades, ¿no? O los liquido y, y los liquido a los trabajadores en la empresa A y luego los paso a la planilla de la empresa B. También es otra forma también de disminuir el pago de tributo, pero no es una ética, no es ético, pues no es ético, ¿no? Sí, No es pero ético. esa parte es lo que yo no entiendo mucho. Bueno, es la primera vez que estoy viendo este tema contables. ¿Ya? Sí es beneficioso, sí que ayuda a bajar el impuesto a la renta. Entonces yo creo que sería una opción más loable, ¿no? Más buena. Claro, para la empresa, como dijo Alan, ¿no? Para la empresa. ¿Por qué, profesor? Porque, miren, baja el impuesto a la renta, pues no. Baja el impuesto a la renta. Entonces, para la empresa sí es más beneficioso, ¿no? Para los trabajadores en función al sueldo que ganan. Para los trabajadores en función al sueldo que ganan, van a cobrar la participación. Como ese caso anecdótico de un alumno de la maestría, que ese tipo me llamó también. El año pasado me llaman, ¿no? Profe, me dice, me ha tocado utilidades en la empresa. Ah, qué bueno, pues le digo, vas a cobrar un sueldo adicional, seguro. No, profe, me ha salido 15 soles, ¿no? Era una empresa metalmecánica, allá en Ica. Pero me dice, desplazarme hasta la instalación de la empresa, me sale 25 soles, profesor. ¿Usted qué me recomienda? ¿Que vaya a cobrar o que lo deje ahí?
No, Que lo pues, le digo, deje, que lo deje. costo-beneficio, pierdes tiempo y pierdes dinero, déjalo ahí, pues no. Ah, entonces, ¿qué hace la empresa cuando los trabajadores ya se han retirado, ya no figuran en su planilla y, y no se acercan a cobrar sus utilidades? La ley dice que la empresa tiene que tener retenido esas utilidades durante 4 años. Pasado el cuarto año, o sea, al inicio del quinto año, ya la empresa puede hacer uso, puede tener libre albedrío en el uso de esas utilidades que en su momento no se han pagado a los trabajadores porque nunca se acercaron a cobrarlas, ¿no? Tiene que retenerlo 4 años la empresa por ley en su caja. Eso no quiere decir que lo tenga ahí en la caja, porque el dinero está en constante movimiento, ¿eh? Por si acaso. O sea, en mi caja yo no voy a tener las utilidades retenidas, ¿no? No, 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 no. Las utilidades de trabajadores retenidas, porque está en constante movimiento. Acá en caja y banco, si yo acá tengo utilidad de 268.000, de repente en mi caja y banco solo tengo 5.420 soles. ¿Y qué pasó, profesor, con la diferencia? No me han robado, me dice Alan. No, no te han robado. No te han robado, sino que el dinero, como está en constante movimiento, ¿ha servido para qué? Para comprar, para comprar más inventario, para comprar más activo fijo, para pagar deudas. Para eso, así ese dinero se mueve. O sea, el hecho de genere esa utilidad no está en caja y banco, está en constante movimiento, ¿ya? Por si acaso. Puede haber, siempre hay menos, o también puede haber más dinero, ¿no? Por las cobranzas efectuadas por ventas al crédito a mediano y largo plazo que la empresa ha desarrollado. Ya, eso ténganlo presente. Entonces, la utilidad, ¿dónde lo vemos, profesor? Ahora, ¿cómo cobramos? Me dice Alan, si en caja solo tengo 5.420 soles, profesor. No puedes cobrar, pues. No vas a cobrar, porque si no, si cobras todo ese dinero, lo dejas sin capital de trabajo a tu empresa, sin capital líquido a tu empresa. Entonces, ¿cuándo cobras? Cuando ya acumuladas. Por eso también se recomienda la, las utilidades de los accionistas o socios de la empresa, profesor. ¿Cuándo lo debo cobrar? Recién a partir del quinto año de funcionamiento de la empresa, porque ya se supone, teóricamente hablando, que ya está posicionada en el mercado, en donde desarrolla sus actividades mercantiles. En ese momento, recién, se pagan las utilidades a los accionistas o socios de la empresa. Y el 100%, por eso, de lo acumulado, no, se comienza a pagar en forma periódica, ¿no? El primer año se le pagan utilidades, el otro año se paga del segundo año y así. Porque si sacaran todas sus utilidades, los trabajadores se quedaría sin capital de trabajo la empresa, ¿ya? Si sacaran todas las utilidades de los accionistas o socios de la empresa. Tengan siempre presente eso. No sé si hay una consulta, alguna Profe, pregunta. profe, ¿cuál es el conducto regular para reclamar utilidades? El conducto regular para reclamar utilidades es en forma personal de los trabajadores. ¿Te refieres a los trabajadores o a los accionistas? No, a los trabajadores, yo me acerco y me dicen, no, no ha habido utilidad, de boca nomás. Ah, ya, me regreso. Después me entero al otro año que sí hubo utilidad y que de repente su intención fuera retenerlo durante 4 años para que ellos mismos usarlo. Alan, Entonces, Alan, las utilidades no se pueden retener, y para todos los presentes, las utilidades no se pueden retener cuando el trabajador está activo. ¿Cuándo se retienen? Cuando solo el trabajador ya no labora en la empresa y está inubicable. Por eso que la norma también nos dice que se debe publicar en un diario de mayor circulación, ¿no? La que los trabajadores que han laborado en la empresa a veces se acerquen a cobrar sus utilidades del periodo del año 2024. ¿Ya? Así lo pone, porque ya no te pueden ubicar. A veces tampoco te toman la molestia de llamarte a la casa o a la dirección que en su momento consignaste, porque de repente has cambiado de dirección. no, no, está bien, pero a ver, no, no me está entendiendo. No, sí, yo sé, yo dejé de trabajar el año pasado en esa compañía. ¿Ya? Yo trabajaba en el norte y ahora estoy en el sur. Entonces yo me entero que por el diario, como usted dice, que repartieron utilidades. Yo me acerco personalmente, pregunto y me dicen que no. Por eso, pero sabiendo yo que ha habido, entonces, ¿cuál es el conducto regular? ¿Por medio de un correo? ¿Uno va a la Claro, SUNAFIL? ¿Cómo por medio, es? no, te acercas con una carta, primero a los correos, ¿no? A la correo institucional. No te hacen caso, lo denuncias. Ahí sí puedes denunciarlo, porque no te están pagando lo que por derecho te corresponde. Le presenta una carta notarial, habiéndote acercado a la instalación de la empresa, ¿no? En su oportunidad no te han querido pagar las utilidades que te corresponden por ley. ¿No? Y la carta notarial sí, sí o sí te la tiene que responder la empresa. ¿Ya? Porque mandaste un correo simple, no te han respondido, has esperado los 15 días, silencio administrativo.
negativo o positivo porque no te han respondido. Pues si te responden en forma negativa, se llama silencio administrativo negativo, ¿no? Ya, entonces procedes a mandarle una carta notarial. Ahí sí te van a responder. Inmediatamente te van a responder. Porque saben que la carta notarial antecede a un proceso judicial. En este caso, un proceso judicial laboral, ¿no? Entonces ya, o lo denuncias a la SUNAFIL por incumplimiento del pago de utilidades a la empresa. La empresa no te va a tener que pagar. ¿Sí? Otra cosa que te diga Alan, ¿sabes qué, Alan? O en este momento no tenemos liquidez, por favor acércate de cada mes siguiente, te estamos pagando, ¿no? O te estamos dando te vamos a hacer la transferencia, o será tus cuentas, o te voy a dar un cheque diferido, ¿no? Con fecha del mes de mayo, por decir. Si es así, no hay problema, porque está negociando contigo, te está explicando, y no hay motivo de enfrentamiento, de controversia, ¿no? Pero si no es así, ya, pues, aplica lo que el procedimiento manda, lo denuncias. Manda la carta notarial y luego con esa carta notarial que no te han respondido o te respondieron en forma negativa diciendo que no tiene dinero, entonces ya tú inicias el proceso. Ahora, ¿cuánto es la utilidad que te toca? Profesor, 100 soles. ¿Y cuánto le vas a pagar al notario? 200 soles. Entonces, ¿qué hago? No haces nada, pues. O lo harías, Ana. Claro. No, no, no. Ahí Profesor, una te lo dejo para consulta. jefe. Beneficio, El no orgullo, el orgullo. el orgullo, que no. Profesor, Dime, Liliana, sí. Laura, sí. Claro. profesor, una consulta. Ya, si bien es cierto, esto aplica para empresas privadas, ¿no? Que tienen más de 20 trabajadores y están en la obligación de dar una utilidad para los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede con las cooperativas, con las asociaciones, si es que ellos no brindan una utilidad? ¿Hay algún tipo de fiscalización, tal vez, o algún tipo de sanción respecto a esto? Se supone, miren, vean, un ejemplo clásico de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Que prestan dinero entre los terceros. Ellos cobran intereses financieros, ¿no? Esos intereses al final se acumulan en el año y se reparten entre todos los socios cooperativistas o todos los asociados de la asociación. Los beneficios que generen estos tipos de personas jurídicas sin fines de lucro, que en apariencia dicen sin fines de lucro, ¿no? Se reparten entre todos sus asociados, por si acaso. ¿Ya? Entonces, profesor, no me reparte, no quieren mostrar los estados financieros. Entonces piden una auditoría. Los socios se reúnen, por mayoría o minoría, piden una auditoría a esos estados financieros. Y esa auditoría va a estar pagada por el aporte de los socios, ya sean mayoritarios o minoritarios, ¿no? Por eso tienen que ver bien el estatuto, a momento los estatutos de esa sociedad, ese tipo de sociedad, cuando se constituye. En el estatuto debe haber siempre una cláusula en la cual diga, pues, en el caso de que existiera algún tipo de controversia por la presentación de estados financieros, estos serán sujetos a auditoría externa, cuyo pago lo realizará la misma cooperativa por los aportes que realizan sus integrantes, ¿no? Si no hay eso en las cláusulas, entonces la cooperativa no lo va a pagar. ¿Quién no lo va a pagar? Por eso ustedes se reúnen, hacen una bolsa común y contratan los servicios de una sociedad de auditoría para que audite los estados financieros. Tienen que llevarlo a reunión, porque si no autorizan la junta directiva también ese problema, ¿no? No se puede entrar, ¿no? A hacer la auditoría de los estados financieros, ¿no? Ese es el problema a veces, ¿no? Yo he tenido también como auditor ese tipo de situaciones cuando fui a hacer auditoría en una cooperativa de ahorro y crédito de la policía. Al final los directivos no se ponían de acuerdo, los socios, los minoritarios pagaron la auditoría, pero al final no había autorización legal para hacer la auditoría hasta que tuvieron reunión de todos los socios cooperativistas, ¿no? Vino las peleas, los enfrentamientos y al final se acordó que se haga la auditoría. Se descubrieron pues tremendos forados de latrocinio sistemático de dinero, ¿no? Lamentablemente ejecutado por estos directivos, ¿no? Que por diversos tipos de razones habían sacado el dinero, ¿no? Así es ese el gran problema que tenemos de la gente sin escrúpulos, ¿no? Que a veces ocupa un cargo con la finalidad de beneficiarse, ¿no? Sin interesarle el beneficio de todos, ¿no? El beneficio comunitario. Hay mucha gente sin escrúpulos, ¿no? Eso es lo Eh, que pasó, creo que hace poco con Aelu, ¿no? claro, Cooperativa Aelu. claro. ¿Quién iba a pensar que una cooperativa de ahorro y crédito
gestionada por Nisei, ¿no? Que aparentemente son muy éticos, muy honorables, ¿no? Descendientes japoneses, los Nisei, ¿no? Iba a haber ese foro de 700 millones, si no me equivoco, 900 millones, ¿no, José? Sí, sí, sí. O sea, ellos se hicieron los directivos préstamos a su nombre y comenzaron a invertir como que en bienes, construir edificios, todo eso. Comenzaron a defalcar y que fueron como 700, 800 millones, un montón de Sí, plata. bastante dinero, Sí. ¿no? ¿Cómo se llama la empresa, José? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo, Lucho? A, ¿La empresa AELU, cómo se llama? la cooperativa AELU, es la de los japoneses. Mm. Antes tenía un convenio con la agraria, pues, para préstamos, Claro, con los trabajadores. Yo saqué un préstamo, me acuerdo de él, ¿no? También, y también claro. te evaluaban también bastante, ¿no? No era por amistad que te prestaban, te evaluaban, eran bien, bien estrictos en la evaluación que te hacían para que te generen los préstamos, ¿no? Claro, en teoría era una de las más serias, ¿no? O sea, Sí. era por terminar la garantía, pero ahí parece que algo pasó. O sea, mucho tiempo creo los directivos han estado ahí, ¿no? No han cambiado, entonces cuando no hay muchos cambios constantes, ya la gente empieza A a maquinar chotearse. cosas, ¿no? Claro, claro, sí, sí, mucha desviación. Ahora, una consulta, profesor, aprovechando. Por ejemplo, una empresa que está bajo el régimen de exportación de servicios, que no se paga, o sea, no utiliza el IGB como crédito fiscal, ni tampoco está obligado a, a emitir, ¿no? La factura con IGB. Hay muchas multinacionales que tienen esta forma, ¿no? Que tienen una filial, por ejemplo, en Perú, en Chile, en otros países, en donde dan un servicio a otra filial más grande, ¿no? En ese caso, cuando existen, por ejemplo, contratos en donde este contrato de servicio con la empresa peruana o la local, está bajo un régimen donde dice, ok, estoy comprometido a pagarte todos los gastos que genere esta oficina en Perú, más un markup o un adicional de un 5% por si se generara algo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tratan de hacer es que obviamente la utilidad es casi nula, ¿no? Porque como casi todos los gastos coinciden cuando se registran en el estado financiero, no hay utilidad. Pero si hubiera en el caso algo de utilidad y tuviera esta empresa más de 20 trabajadores, ¿qué porcentaje le tocaría? ¿Bajo qué régimen es el que está a exportación de servicios? No, ya, la participación 5%. La 5%. 5%, ¿no? Ahora, ellos como exportación de servicios tienen también un reintegro, ¿ah? Un reintegro tributario del IGB. Hay un reintegro, Ajá. Ah, sí, 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 tiene un reintegro, sí. claro. Como es servicio no hay un droga, pues, ¿no? Porque no son bienes. Pero sí, Claro. el reintegro del IGB, el 18%. O sea, habría que evaluar cuánto es en cuanto a las operaciones que se han generado para la exportación de ese servicio, ¿no es cierto? O sea, compré Ajá. de oficina porque tenía que emitir informes, ese IGB de los últimos de oficina me van a reintegrar, ¿no? Y así, ¿no? Compré Ya. bienes que eran justamente para poder exportar ese servicio. Todo ese IGB no es solamente todo tiene que estar referido a la exportación del servicio. Entonces ahí hay un reintegro tributario del IGB. Ya. Y si generara utilidades, y tuviera más de 20 trabajadores en planilla, va a tener que pagar utilidades. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto, puede ser una sucursal de una empresa multinacional, pero acá en el Perú se rige bajo la normativa tributaria peruana. No es que ellos no paguen, no, tienen que tributar en función a la normativa peruana, tributaria peruana, ¿ya? Ok. Tiene que hacer esa tributación, si no, no, pues no. No es que su sector financiero, sí, profesor, como es una sucursal, lo presenta como ellos quieren que lo presenten ahí en la matriz, bueno, eso es una cuestión muy interna, pero se acoge a un determinado régimen tributario también. Como es servicios, está en régimen general, ¿no es cierto, José? Sí, es correcto, es correcto. Está en Servicio. régimen general, sí. Pero pagaría por solo utilidades, sí. Si se está rigiendo bajo la normativa peruana, tiene que pagar utilidades porque tiene más de 20 trabajadores en planilla. ¿Qué les ha dicho el contador de la empresa? No, no, lo que dice es de que, no, o sea, lo que pasa es que como no tiene más, actualmente no tiene más de 20 trabajadores, pero si sigue, digamos, creciendo, va a tener más trabajadores. Entonces, ahí la pregunta era esa, o sea, a veces queda una utilidad justamente por estos reintegros, pero normalmente la compañía lo que hace es el último trimestre calcula, digamos, en cuánto va
como para poder emitir las facturas y que los gastos casi cuadren con las ventas, ¿no? O Claro, es sea, que llevan sí, pues perdón, José, llevan una contabilidad presupuestaria, pues, entradas y salidas. claro. Y Claro, las ventas lo que hacen ellos es facturar, la venta es la facturación de los servicios, o sea, hacia la filial principal se le factura el servicio de apoyo promocional y marketing, ¿no? Entonces, le factura una cantidad y cuando va viendo cuántos gastos más o menos va, para no pasarse. Si se pasa a fin de año, entonces como que hay una utilidad mayor, entonces ellos tratan de que sea casi lo mismo para que la utilidad casi sea cero, ¿no? claro, justamente también para no tributar impuesto a la renta, pues. Exacto, exacto, Pero exacto. está Esas son sustentado todo. Claro, claro, las multinacionales realmente es un juego financiero, ¿no? O sea, porque aparte de eso, también tienen entre plantas de producción, también, por ejemplo, algunas ya no facturan como, si está en México, ya no factura la razón social de México, sino venden y lo factura una filial más grande en Europa. Entonces, justamente para que como si fuera una zona franca, quedaría fuera más o menos del tema de la utilidad, ¿no? O sea, el pago, por ejemplo, si el pago de utilidades, perdón, el impuesto a la renta, en Suiza, por ejemplo, es 20% y en el país de América Latina es 30%, entonces tratan de ellos de hacer la facturación en Suiza para pagar menos renta. claro, está bien. Está bien el procedimiento. Está bien el Sí, procedimiento que está empleando contabilidad, muy bien. sí, Uno aprovecha todos los beneficios tributarios que en el país están, ¿no? Y mucho depende de la experiencia del contador o de su cuerpo de asesores legales, que justamente le dan la visión de lo que se tiene que hacer desde el punto de vista contable tributario, ¿no? Para utilizar a favor todos esos beneficios, ¿no? Que cuando veo el porto, tengo el drawback, ¿no? Ese 3% de valor de exportación que me reintegra el Estado, ¿no? Y a la vez también reitero el IGB de las compras efectuadas para realizar esa exportación. Entonces, muchas empresas, pues también estaban en su momento enseñando en AE, ¿no? Me invitaron para dictar un curso también de contabilidad. Y muchas empresas tenían una baja utilidad, tenían una baja rentabilidad. Era 3% nada más, ¿no? Así como está, digo, esa empresa no, financieramente, no va a durar mucho en el mercado, ¿no? Pero con el reitero tributario del robo es lo que se genera el apalancamiento financiero para poder seguir operando, a pesar de que su utilidad era debajo del 5%. Pero cuando se descuadraba esa situación, cuando demoraban en hacerle el reintegro y demoraban en darle el droga, ¿no? Ahí donde se desfinanciaban. Entonces tenían que tener un control y estar atrás para la devolución, para tener la liquidez que necesitaban y seguir operando, ¿no? Si era más del 5%, 10, 15% de acuerdo. Representante del ministro de Economía y Finanzas. Sí, Katia, dime. Katia. Ah, bueno. Entonces, eso, no sé si hay otra duda, estimados alumnos, la clase se pone dinámica con la participación de El ustedes. señor Robert Sánchez Sánchez, gobernador de Equip. No te escucho bien, Katia, parece ahí eco en tu audio. De repente mejor me escribes al chat y ahí lo vemos acá y te respondo. Bueno, entonces prosiguiendo. Ahí tenemos las partidas del activo corriente, ¿no? Cajibancos, cuentas por cobrar comerciales, generar. Desarrollo de nuestro gobierno. Quiero también agradecer en este momento y de manera muy especial saludar la presencia del alcalde de la convención, el señor Alex Curi, que está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Katia está en otra convención. Vamos a... ¿Dónde está Katia? Hay que apagarle el micrófono. Sí, pero ya lo apagó y grabé. Bueno, eso es lo bueno de la virtualidad. Ya. La cuenta por carga comercial es generada por ventas a crédito, ¿no? Por lo cual hemos emitido una factura que es hasta 30 días y luego se convierte en letras cuando supera los 30 días, ¿no? Entonces, eso me puede generar una cartera pesada de cuentas por cobrar, sí, por los incobrables que se pueden determinar, ¿no? Lo ideal es que cuando yo venda el crédito haya hecho una previa evaluación de ese cliente al cual le voy a otorgar el crédito. Pero muchas veces el área de ventas, a través de sus vendedores, no se preocupa por hacer una exhaustiva
evaluación de esos clientes, ¿no? Y solamente lo que le interesa es vender, ¿no? Entonces, ya Laura, en un momentito te voy a poder volver a pasar el carro, no te preocupes, ¿ya? Entonces, ahí viene el problema cuando al final hay clientes morosos y se genera la provisión para cuenta de cobranza dudosa. Eso es pérdida. Desde el punto de vista gerencial, eso es pérdida para la empresa, porque significan ventas que no he cobrado y a la vez mercadería perdida, ¿no? Y vienen las cuentas por cobrar no comerciales, ¿no? Que son los préstamos que se le da a los trabajadores, accionistas o directores y gerentes que tiene la empresa, ¿no? Claro, también la SUNAT observa eso. Cuando yo estoy constantemente prestando a mis trabajadores, nos dice tienes que cobrar intereses financieros de acuerdo a la tasa del mercado financiero, pero la empresa, su giro de negocio no es prestar dinero. Entonces, por lo tanto, a tus trabajadores envíalos al sistema financiero donde puedan recurrir a los préstamos solicitados, ¿no? Vienen los inventarios, que son los bienes para la venta, o es la materia prima que va a ser transformada más adelante en un bien que posteriormente vamos a vender, y también nos genera una provisión para devalorización de existencias. ¿Cuándo se genera esa provisión? Cuando esas mercaderías o bienes que tenemos en los almacenes para la venta están totalmente desfasados, deteriorados, vencidos o no existentes, ¿no? ¿Cómo que no existentes? Porque muchas veces existe un latrocinio sistemático de mis almacenes por falta de control. Entonces, ¿cómo controlo yo mis almacenes? Mediante el cargo de almacén y la toma de inventario físico en mis almacenes, porque si bien es cierto, acá está mi almacén y acá tengo el saldo, vamos a ver acá el saldo, no necesariamente quiere decir que físicamente estén. Entonces, para determinar correctamente ese saldo, yo tengo que hacer una toma física de mis almacenes. Acá me dice que existen 10 carpetas. Entonces acá tiene que haber las 10 carpetas físicamente. No, hay 9 carpetas. ¿Qué pasó con esa carpeta faltante? ¿No? O no, hay 11 carpetas. ¿Qué pasó con esa carpeta que está sobrando, ¿no? Entonces, todo eso tiene explicación. No es que no existe explicación, que no sé, que no me acuerdo. No, no es así. No es así. Ya no es así por si acaso. ¿Ya? Todo tiene explicación en la contabilidad. No hay nada que no tenga explicación. Lo que no tiene explicación es lo que se ha registrado incorrectamente, ¿no? Lo que saldo el 20 de enero. Y es el cara de almacén, estimados alumnos, ¿no? No solamente es revisarlo y verlo en el sistema, sino también es contrastarlo con la toma de inventario físico, ¿no? Lo documentario versus lo físico. Existen los 10, bien, no hay problema. Entonces, así evito las sustracciones sistemáticas de mis almacenes, por si acaso. Si no hay control, lamentablemente, se desatan las malas costumbres muchas veces por parte de los trabajadores y se llevan nuestros bienes que son para la venta. Eso es pérdida para la empresa, es propiedad de la empresa. No sé si hay una pregunta del activo corriente. Si tienen una pregunta, háganla. Si todo está claro inicialmente, entonces proseguimos. El activo no corriente, constituido por aquellos activos que generan productividad y que no se venden generalmente, ¿no? Tenemos ahí la primera partida no es el activo fijo. La primera partida son los valores negociables, ¿no? Valores negociables. ¿Cuáles son estos, profesor? Son las acciones y bonos comprados en la bolsa de valores como inversión, ¿no? Comprados como inversión, que más adelante esperamos suban de precio, ¿no? Y nos generen una utilidad. Pero si no fuera así, profesor, nos genera al disminuir su valor, vamos a tener que hacer la provisión para desvalorización, para fluctuación de valores, perdón. Te vamos a tener que hacer esta provisión. Provisión para fluctuación de valores. Es cuando bajan de precio estos valores que hemos adquirido en la bolsa de valores. Tiene la provisión. Y le da su valor real. ¿Cuándo ejecuto esa provisión? Siempre al 31 de diciembre de cada año voy viendo el precio, si el precio de la acción se incrementó o disminuyó o se mantiene. Entonces, ¿ese es el procedimiento contable? Sí, ese es el procedimiento contable.
Y cuando sube de precio, profesor, ¿hago alguna provisión? No. Pero lo que decía Alan, ¿no? Sí se lo puedo mostrar como una proyección a los accionistas o directores de la empresa. La empresa ha invertido comprando 100.000 acciones de Alicor, ¿no? Y a un sol. Y ahorita la proyección es de que suban estos a un sol 20. Te vamos a ganar 20.000 soles en esa inversión a fin de año. Llega a fin de año y no han ganado el sol 20. Ahora no está un sol, está 90 céntimos. Hay una pérdida de 10. Eso tienen que ver, ¿no? Eso tienen que evaluar. Viene la otra partida esencial que representa generalmente siempre el del activo no corriente, que es el activo fijo. El activo fijo constituido por los bienes que son utilizados para que la empresa genere productividad, directa o indirecta. Directa cuando es la parte operativa, indirecta cuando es la parte administrativa y de ventas y financieras, ¿no? Compuesto por unidades de transporte, maquinarias, equipos diversos, equipos de cómputo, edificaciones, terrenos, ¿no? Estos activos fijos se deprecian, es decir, disminuyen su valor en el tiempo, salvo los terrenos. Los terrenos no se deprecian, estoy haciendo esa aclaración. Los terrenos no se deprecian, se agotan o se revalúan, por si acaso. Entonces, acá viene la depreciación. Viene la depreciación de los activos fijos, pero dice, el término es depreciación y amortización acumulada. Depreciación y amortización acumulada. ¿De qué se amortizan, profesor? Lo que se amortiza son los intangibles que la empresa adquiere también en el tiempo, que está compuesto por software, marcas, patentes, franquicias, que la empresa, fórmulas, que la empresa, de acuerdo a su naturaleza de giro de negocio, va a desarrollar en el tiempo. Se deprecian los activos fijos y se amortizan los intangibles, por si acaso, ¿ya? Esas son las partidas, y acá vienen otros activos, ¿no? Otros activos, ¿no? Esas son las partidas que conforman lo que es el activo de una empresa, ¿no? Siempre el activo tiene que tener mayor valor que el pasivo para que así la empresa tenga solvencia financiera. Sobre todo cuando hablamos de el total activo versus el total pasivo, este pasivo no puede superar el 50% del activo, sino eso nos estaría mostrando que la empresa se encuentra endeudada y que no puede cubrir rápidamente ese endeudamiento, ¿ya? Eso tenganlo siempre presente. Si tienen alguna inquietud, pregunten. Profesor, ¿y las criptomonedas entran como activo? La inversión en criptomonedas, claro, entrarían como activo. Al comprar las criptomonedas, disminuye caja y bancos, incrementas acá la partida de criptomonedas dentro de lo que es caja y bancos. Pero todavía no está muy desarrollado acá en el Perú, ¿no? Existen muchas estafas todavía a nivel de criptomonedas, ¿no? Y veo en las redes siempre, ¿no? Las inversiones que han hecho en criptomonedas en Estados Unidos y Europa y ha generado patrocinios millonarios, ¿no? De los inversionistas. Porque no es un mercado todavía bien desarrollado, ¿no? Al menos para nosotros, ¿no? Entonces, inviertes en criptomonedas, compras, ¿de dónde sale el dinero? De tu caja y banco, ¿no es cierto? Disminuyes ahí y aperturas una cuenta ahí. Profesor, una consulta. Estamos viendo un estado situacional financiera que es un balance general de la empresa. Este estado financiero, este balance general, normalmente se da una vez al año o la empresa decide en qué momento Ya, hacer buena este pregunta, balance. Paola. Muy buena pregunta. Los estados financieros, profesor, lo clásico anteriormente, hace 20 años, profesor, era que se presentara anualmente, ¿no? Existían proyecciones, ¿no? Semestrales, ¿no? Hoy en día los estados financieros se pueden ir presentando de forma mensual, porque todo está sistematizado. Lo recomendable es que sea en forma trimestral, ¿no? Entonces vamos evaluando los avances del primer trimestre y luego el segundo trimestre lo comparamos con las proyecciones que tenemos, ¿no? Y así de tercer y cuarto trimestre. Y al final viene el cierre final de los estados financieros, que es el 31 de diciembre de cada año. ¿Ya? Entonces, el 31 de diciembre de cada año nosotros cerramos los estados financieros.
por ya una cuestión contable tributaria, una cuestión legal. Y ahí se cierra haciendo todos los ajustes y provisiones que son necesarias para cerrar los estados financieros. ¿Ya? Entonces, O profesor, sea, esta fecha es para, o sea, me imagino que en SUNAT habrá como plazos, ¿no? Para cerrar el estado financiero, para ver el tema de las provisiones. ¿A eso se refiere? a eso me refiero, sí, Paola. O sea, el 31 de diciembre es para determinación de pago de impuesto a la renta. Entonces ya SUNAT te dice el 31 de diciembre lo cierra, pero internamente yo en mi empresa puedo hacer cierres mensuales, ir viendo cómo va la situación económica y financiera en mi empresa. Voy haciendo cierres mensuales, ¿no? Contablemente. Lo recomendable en forma trimestral. El primer trimestre, cuánto hemos avanzado de lo proyectado. Voy comparando mi estado financiero con mi presupuesto. Lo voy comparando. Ya lo voy comparando. Para ver los avances, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué había proyectado tener 20.000 soles en caja y banco y tengo 5.420 en cuentas por cobrar comerciales? ¿No? ¿Por qué tenemos acá en cuentas por cobrar comerciales 840.000 soles? A ver, ¿no? 840.000 soles. Ya. Y tengo una provisión de menos 120.000. Luego, ¿por qué mi cuenta por cobrar no como? Bueno, acá es mínimo, ¿no? 14.000 soles. Ya. Mis inventarios representan 1.200.000. Y la provisión por devalorización de existencias, menos 20.000. Acá tengo mi total activo corriente. Tengo 1.919.000 total activo corriente. Total activo corriente. ¿No? En valores negociados, una inversión mínima de 180.000 soles. Vamos a ponerle números, ¿ya? Y vamos a comparar ahorita. 180.000. Provisión para fluctuación de valores cero, porque todavía no ha subido ni bajado, se mantiene. Desde lo ideal, inicialmente, para no tener pérdida. Lo ideal sería que tenga ganancia, ¿no? El activo fijo tiene una inversión de 5.400.000. Intangibles tengo cero, porque no he invertido en intangibles. O bueno, tengo un pequeño valor que son los software, de repente los software contables, tengo ahí unos 5.200 soles, ya. Y la depreciación y amortización acumulada es 2.200.000. Otros activos tengo 15.000. Acá tengo mi total. Activo no corriente 3.400.000. Tengo mi total activo. $5.319.000. ¿Ya? Ahora vamos a sacar los porcentajes. Los porcentajes de cada una de las partidas, ¿no? Estamos haciendo ya un previo análisis financiero de lo que son las partidas del activo en general. Vamos a hacerlo en este momento, total activo, ¿no? Total activo. Activo corriente, activo no corriente. Ya está. No corriente. Vemos acá lo siguiente, ¿no? Tengo acá un fuerte monto de cuentas por cobrar. Si reducimos, haciendo el análisis financiero,
Nos dice la norma, nos dice, reduce pues a porcentajes, ¿no? Lo que representa tu activo corriente y no corriente, ¿no? Entonces, mi activo corriente representa acá, el total del activo representa acá el 36%. 36% de mi activo corriente, 36%. Mi activo no corriente es la diferencia, ¿no? 64%. Redondeando, 64%. Pero dentro del activo corriente, si lo plasmamos como 100%, vamos a ver acá, si lo plasmamos como 100%, vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Este 36% acá, y esto lo plasmamos como 100%. Y vamos a ver qué porcentaje representa Cajibanco de ese 100%. Para que ustedes vean una cosa acá. 2% nada más, ¿no? 0%, ni siquiera 0.28%. ¿Cuánto representan las cuentas por cobrar en general acá? ¿Cuánto representan las cuentas por cobrar? Vamos a ver acá. $38%. Y la diferencia lo tenemos en los inventarios, ¿no? La diferencia lo tenemos acá en los inventarios. 61%. Tenemos una alta inversión en lo que son nuestros inventarios, que representan del total del activo corriente reducido a 100%, representan el 61%, ¿no? Entonces tenemos que darle rotación, o sea, vender estos inventarios, si no, tendría una inversión muerta acá. Entonces, profesor, dentro del activo corriente, el porcentaje promedio de los inventarios que deben estar en nuestros almacenes, ¿de qué porcentaje hablamos, profesor? No más del 50% del total del activo corriente, ¿no? Y también acá, este 38% de la cuenta por cobrar, que me representan la cuenta por cobrar, este 38%, yo tengo que evaluar en qué tiempo, si efectivamente se están realizando las cobranzas en el tiempo determinado o no. ¿Y por qué 120.000 soles de pérdida, no? Aquí hay una provisión alta, ¿no? Que de esos 840, esta provisión 120.000 de los 840 representa un 14%, ¿no? Entonces, lo aceptable, lo más menos aceptable en toda provisión siempre ha sido más o menos 5%. Y aquí hemos excedido ampliamente ese 5%. Tenemos 14%. Entonces, inmediatamente pregunto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? La pregunta es, ¿por qué ese porcentaje de incobrables? Y acá, profesor, no es nada los 20.000, sí. No es nada aparentemente, es un porcentaje mínimo, pero tengo que siempre preguntar, ¿por qué? ¿Por qué 20.000 soles de mercadería estamos dejando de vender? ¿No? Son 20.000 soles de mercadería que estamos dejando de vender y eso es pérdida para mí. Entonces siempre viene el porqué de las cosas, ¿no? Acuérdense de ese álbum que los que somos de base 5 hacia adelante, en nuestros tiempos, ¿no? ¿Se acuerdan? Salió el álbum El porqué de las cosas, ¿no? Igual, en la empresa también, el por qué está sucediendo este tipo de situaciones. Acá tengo que revisar mis políticas de ventas al crédito. Acá tengo que revisar mis políticas de ventas al crédito. Acá tengo que revisar la política de ventas en general, porque hay una alta inversión en lo que son mis inventarios. Pero por eso, justo a fin de año hemos comprado más stock por las proyecciones de ventas que tenemos para el siguiente año. Pero esas proyecciones de ventas no están basadas en corazonadas. Esas proyecciones de ventas se tienen que basar en informes técnicos. Las corazonadas nos pueden resultar, sí, de repente la emoción, ¿no? Lo que yo presiento, lo que yo pienso, ¿no? Pero no es así, pues. No es así en el mundo empresarial. Esas corazonadas al final nos generan un paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, estimados alumnos, cuando uno invierte en la compra de bienes que son para la venta, se hace la proyección de la demanda y se invierte, ¿no? No por lo que yo pienso que puede ser, ¿no? Y también esos son factores internos y externos cercanos a la empresa, pero también tengo que ver los factores externos más lejanos de la empresa, ¿no? Como son el cambio climático, la situación social que está afrontando el país, ¿no? Entonces, eso tengo que evaluar siempre, ¿no? Porque si no,
puedo hacer una gran inversión y al final no sale nada. Lo que pasó con la pandemia. Empresas comerciales que tenían un stock considerable no pudieron vender sus mercaderías, ¿no? Y eso que le generó pérdidas sustanciales a la mayoría de empresas en el mundo, ¿no? En el país y en el mundo, ¿no? 500.000 de micros y pequeñas empresas cerraron sus operaciones en el tipo de la pandemia acá en el Perú. Y eso está en la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? O sea, no es algo que yo estoy inventando. Entonces, eso tienen que evaluar, estimados alumnos, ¿no? Después vemos acá que el activo fijo, ya. El activo fijo. ¿Qué porcentaje representa la depreciación del activo fijo? 41%. Quiere decir que está casi llegando a la mitad de su vida útil, ¿no? Entonces tengo que observar esto de acá. Tengo que ver si con el activo fijo que tenemos actualmente satisfacemos la demanda del mercado, incluso excedemos a esa demanda con la productividad que tenemos de activo, no hay problema. Pero si vemos que la demanda va en constante aumento, tenemos que ir viendo la forma ya de renovar ese activo fijo por nuevos equipos mucho más eficientes, mucho más versátiles. Es lo que tengo que ir observando. Así uno va evaluando las cifras que nos muestran las partidas o cuentas contables del estado financiero, en este caso del estado de situación financiera, ¿no? Entonces, vamos viendo el activo, ¿no? Entonces ahí les estoy mostrando más o menos cómo uno va analizando. Todavía no hemos aplicado ratios. Este método de análisis se llama la reducción a porcentajes. No lo hacen así, solamente hacen de esta forma, ¿no? Así y así. El 64% acá y el 36% acá, no. Pero yo siempre me he ocupado de analizar estas tres partidas que existen en el activo corriente, con la finalidad de determinar qué porcentaje representa la inversión que tenemos en nuestros almacenes, qué porcentaje representa las ventas al crédito que están por cobrar, ¿no? Y qué porcentaje representa mi caja y bancos. Acá, de 1.919.420 soles, vemos que prácticamente no tenemos casi nada en caja y bancos, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Es malo, pues. No tenemos liquidez inmediata. No tenemos liquidez inmediata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, profesor, hacemos un factoring, me dice José. ¿Ya? Podemos hacer un factoring, pero el factoring me genera un pago de interés financiero que disminuye en parte la liquidez que tenía por cobrar de la diferencia de los 840.000 menos los 120.000. Porque en realidad, facturas por cobrar yo tengo facturas por cobrar 680.000. No. Tengo facturas por cobrar acá. Tengo 720.000 soles, ¿no? 720.000 soles que tengo por cobrar. Ya, de los cuales genera un factoring de 100.000. Y automáticamente el profesor me genera liquidez inmediata, ¿no? 105.000 tendría, ya. A esos 5.000 descuéntale entre 5 y 15%, ya, porque tengo trayectoria financiera, 5% de interés financiero por factoring. Entonces, menos 5.000, o sea, 95.000. Al final, no, 100.000 nada más tendré en mi caja y banco, ¿no? Se supone que esos 95.000 que voy a invertir me va a servir a mí para generar una ganancia de más de los 5.000 que me descontaron del interés financiero, ¿no? Porque si no fuera así, no es conveniente. Pero, profesor, tengo que generarme liquidez, ¿no? La mejor oportunidad, la mejor estrategia para generar liquidez inmediata es a través de un factoring, sí, pues a través de un factoring, o a través de un préstamo. No, el préstamo va a demorar el trámite y va a demorar en días va a demorar que me depositen o me transfieran el dinero, ¿no? Entonces genero un factoring. Pero tengo que evaluar las políticas de ventas al crédito que tiene la empresa, ¿no? Y ver cómo promocionar y para que más rápidamente salga este millón 180.000 soles de mis almacenes, ¿no? Y lo pueda recuperar, porque estas son inversiones que tengo acá que espero reditúen con un margen de ganancia. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de lo que es las partidas del activo. Y que estos activos que están acá sean productivos, pues, los estoy utilizando y estoy optimizando su uso. Esa es la idea de los activos fijos que tiene la empresa, estimados alumnos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si tengo activos que no estoy utilizando, es inversión muerta. Son elefantes blancos que no generan productividad. Son elefantes blancos. Y la idea no es tener elefantes blancos. La idea no es tener activos improductivos o haber invertido en activos que al final no están siendo utilizados. No es estratégico eso de invierto en activos que voy a utilizar.
Profesor, tengo una consulta ahí. ¿Qué pasa si esos activos fijos que ya no se usan, que están como elefante blanco, o de repente que se cambiaron maquinarias por máquinas nuevas, más modernas, y se vende estos activos fijos? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿ingresa nuevamente al estado, al balance, ingresa No, otra vez como, o qué es no. el... Cuando tú vendes, inmediatamente se genera acá. Esto es un ingreso como ventas. Y te genera pago de impuesto a la renta y IGB, por si acaso. Pero esos activos fijos que están en desuso, profesor, yo lo puedo vender a un sol o valor cero, como era en mi generación cuando yo era estudiante como ustedes. Entonces, no. Hoy en día Sunat te dice, lo vendes a precio de mercado vigente. Esos activos fijos Con totalmente. IGB? ¿Eso se vende con IGB o también se vende Claro, sin no, IGB? se vende con IGB, facturas ahí. Y Ya. tienes los derechos de propiedad con esa factura, la persona que te lo está adquiriendo esos activos fijos que ya están depreciados totalmente en tus libros de contabilidad, porque de repente ese equipo de cómputo que tú has vendido ya se depreció, ¿no? Y al finalizar el cuarto año su valor en libro es cero, pero todavía se está utilizando, profesor, y me costó en su momento 2.500 soles y ahora en el precio de mercado vigente está a 500 soles. A ese precio lo vendes. A ese precio lo vendes. ¿Ya? Pero todo activo fijo totalmente depreciado, profesor, ya no me sirve. No, no es que no me sirva. La empresa no pierde derechos de propiedad sobre esos activos fijos totalmente depreciados. Pero la empresa sigue siendo propietaria. Ya no los utiliza, o ya el valor en libro de cero, pero se sigue utilizando, no hay problema. Si siguen siendo productivos, todos los desembolsos que genere el uso de esos activos fijos totalmente depreciados en mis libros se cargan como costo o como gasto. ¿Ya? Se cargan como costo o como gasto. ¿Qué es lo que determina que sea un costo o un gasto? La depreciación de esos activos fijos, el lugar en donde están siendo utilizados. La depreciación de las maquinarias que generan, que están en la planta de producción, es costo, forma parte del costo de producción. La depreciación del equipo de cómputo que está en el área de producción forma parte del costo. ¿Por qué? Porque están utilizando los software productivos ¿no? de producción que se utilizan ahí en la empresa. La depreciación de la computadora que utiliza el gerente general de la empresa es un gasto. Se considera un gasto de administración. ¿Ya? Pero igual generan disminución de los ingresos generados por ventas y se paga menos impuesto a la renta. Por eso a la depreciación también se le conoce como escudo tributario. Los economistas lo conocen como escudo tributario. ¿Qué es el escudo tributario? Es es toda depreciación o provisión que genera la disminución del pago del impuesto a la renta, por si acaso. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? Sí, profe, nosotros tuvimos, por ejemplo, un túnel de congelamiento que lo depreciamos en 20 años, pero nos ha durado más tiempo y al final no le ponen valor cero, sino le ponen un valor residual, lo llaman. ¿Qué es ese valor residual? Ya, el valor residual es el valor que te queda del activo menos la depreciación. Lo que han hecho es revaluarlo, seguro. Han revaluado ese activo fijo, totalmente depreciado, ya no mueve, no genera entrada ni salida de dinero a la empresa, pero sí te genera un movimiento en una cuenta de patrimonio, que es el excedente de revaluación, para que lo vuelvas a activar, lo vuelvas a poner como activo acá. Acá tengo mi activo cero, y acá en el patrimonio existe esta cuenta contable que se llama excedente de revaluación. ¿Ya? Ese activo fijo totalmente depreciado, ese activo fijo totalmente depreciado, vamos a ver aquí. Activo fijo totalmente depreciado, ¿no? Inicialmente, pues, allá en tu libro contable ya no se muestra. ¿Por qué? Porque su valor es cero. Su valor del libro es cero, ¿no? En una nota de los estados financieros lo puedes mostrar. ¿No? Los estados financieros están complementados por las notas de los estados financieros, por si acaso, que viene a ser la explicación de cada una de las partidas que se muestran en el estado financiero, ¿ya? Pero acá es cero, ¿no? Para que tú revalúes ese activo, tienes que llamar a un perito para que te haga un informe técnico de el valor actual que tendría ese activo por el hecho de que se sigue utilizando, sigue siendo operativo, ¿no? Si ese activo en su momento, si ese activo fijo en su momento totalmente depreciado, ¿no? Tenía un valor de repente de 120.000, ¿no? Su depreciación acá es menos 120.000, por eso que su valor es cero, ¿no? La depreciación de ese activo fijo totalmente depreciado, depreciación del activo fijo totalmente depreciado, ¿no?
Entonces, como su valor es cero, acá su valor es cero, para darle un nuevo valor tiene que revaluarlo. Entonces acá, activo fijo revaluado, activo fijo revaluado, revaluado. ¿Cuánto es el valor? Ya antes te costó 120, ahora es 15.000. Para que no te descuadre tu estado financiero, va acá. Los 15.000 también va acá como excedente de revaluación. ¿Ya? Y ahí hemos revaluado ese activo. Ahí hemos revaluado ese activo, fijo totalmente depreciado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el valor residual? Ese valor que te queda del activo menos la depreciación. El valor inicial del activo menos la depreciación. A eso se denomina valor residual. ¿Ya? Para cerrar, acá el valor residual, por decir. Acá la unidad de transporte, ¿no? Equipo de cómputo, que es más rápido. Equipo de cómputo. Equipo de cómputo. Su valor en libros. Valor en libros es 4.000. El valor en depreciación. Primer año, la depreciación es 25% anual, ¿no? Depreciación 25% anual. Entonces, el primer año se va a depreciar en menos 1.000. Entonces, ¿cuánto te queda de valor al finalizar el primer año? 3.000. A esto se denomina valor residual. ¿Ya, Alan? A esto se llama, y para todos ustedes, estimados alumnos, se llama valor residual. Este es el valor residual, 3.000. Ahí queda. Y al final, el valor residual, profesor, es cero. ¿Por qué? Porque ya se depreció totalmente el activo. Entonces, si quiero activarlo nuevamente porque lo sigo utilizando, lo revalúo. Lo revalúo. Aplico un excedente de regulación con un informe técnico, ¿no? Pericial, de que un perito bien experto viene y me dice, ya, ese activo, su valor actual en el mercado es tanto. Y a ese valor entra a los libros de contabilidad. Lo activo nuevamente. Ese activo fijo totalmente revaluado ya no se deprecia. Ya no se deprecia. Pero habría que evaluar, ¿no? Porque te incrementa el valor del activo total. Y tenemos un impuesto que es el ITAN, el impuesto temporal a los activos netos. Entonces, pero me sirve por eso como crédito fiscal para renta también, claro, pero ¿para qué pagar más de lo que debes pagar? Por eso le digo, hay que evaluarlo. Hay que evaluar lo que significaría reevaluar mis activos fijos. Ya, no lo reevalúo, profesor, y está en el valor cero, pero ¿lo puedo seguir utilizando? Claro que sí. Nada te impide que lo sigas utilizando porque siguen siendo productivos, por si acaso. ¿Ya? Sí, profesor, pero hay algunas empresas, bueno, para acotar, que primero hacen la evaluación de la depreciación de las máquinas, más que todo máquinas industriales, y cuando ya está pasando como el 20%, el 30%, dependiendo de cada empresa, lo que ellos hacen es vender esas máquinas y cambiar por otras, porque también genera costos, el mantenimiento y todo lo demás, ¿no? Esas son políticas internas de la empresa, ¿no? El costo-beneficio. En función al costo de oportunidad que le representa vender esas máquinas cuando están en segundo año de su uso, por decir, porque hablamos de 20% de uso, las maquinarias se deprecian al 10% anual, o sea, en 10 años. A partir del tercer año no quieren tener, lo venden. Pero eso le genera pago de impuesto a la renta, también esa venta, ¿no? Pero es el costo de oportunidad, porque comprar una máquina mucho más moderna, se supone que optimiza costos y gastos, ¿no? Y produce más, ¿no es cierto? Son Sí, por eso, estrategias. según mi experiencia, yo creo que en el tema de activos siempre se tiene que ver bastante el tema de depreciación, porque sobre todo los que trabajamos en industria, porque dar mantenimiento a una máquina y ahora con esta nueva modernidad que las máquinas salen súper mejores que otras, entonces este concepto de depreciación, bueno, para mí creo que es sumamente importante, ¿no? Claro, claro. La depreciación, cuando uno lo sabe utilizar, nos genera beneficios adicionales a lo que es el escudo tributario. Gracias, profe. Muy bien. Han enriquecido bastante la clase, estimados alumnos, participando. Con todas las inquietudes y aportes que ustedes están dando, les agradezco bastante. Así todos sus compañeros en general y su profesor mejora también su conocimiento, ¿no? Es lo bueno de la maestría, la participación de ustedes, ¿no? Por la experiencia también profesional que tienen en el ámbito laboral. Aportan también a su clase, ¿no? Es muy bueno. Les agradezco bastante la participación. La próxima clase también es virtual, ¿no?
claro, dada la situación de la universidad ahorita es virtual, pues, ¿no? Tenemos presencial para la próxima clase, según nuestro Esperemos, cronograma. sí, esperemos que ya se supere esta situación de la toma de la universidad por parte de los chicos, ¿no? Y ya con esto ya estaríamos teniendo la clase presencial la próxima semana y si no será virtual, ¿no? Por una cuestión de seguridad también. Esperemos que las autoridades lo solucionen ya. Y ya también los chicos también razonen, ¿no? Que hay varios pedidos que sí son racionales, pero hay pedidos que no son racionales, sino que como son jóvenes sin experiencia, piensan que uno puede disponer de presupuesto público al libre albedrío y no es así. Muchas gracias por la atención, estimados alumnos. Nos estamos viendo con la gracia de Dios. Profesor, ¿nos va a compartir su Excel? Esto se los envío hoy a su correo, ya, a su correo de la agraria. Se los voy a enviar Ya. ahora este archivo. Este archivo se los envío hoy y también información adicional, ¿ya? Ya, ok, Pero gracias. recuerden, Profe, gracias. todas estas plantillas las voy, Gracias. muchas gracias, elaborando en función a las inquietudes de la clase, por si acaso, ¿ya? Y tiene bastante información. Nos vemos en la próxima clase. Ok, Nos vemos. gracias. Ya, profe, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.